te pasó, viejo? Antes eras chévere. Uno de los grandes hitos de este canal empezaría el 18 de febrero del 2023, cuando trajimos por primera vez el top de todos los villanos de DreamWorks, el que sería hasta esta fecha el video más difícil que me ha tocado hacer, para pasar al 5 de mayo del mismo año y realizarle el top a Pixar. De ahí el 11 de abril sería el turno de Illumination y tendríamos que pasar hasta el 26 de diciembre para que yo me termine de ver todas las películas de Sony y le realice su respectivo top. Y ahora, casi 2 años después, es el turno del que honestamente puedo decir el video más difícil que me ha tocado hacer de lo que va de la historia del lado oscuro, el top de todos los villanos de Disney. Y es que no es para menos, todas las películas involucradas significan la infancia de por lo menos 5 generaciones. He tenido que ver y analizar todas sus 63 películas, siendo la primera una realizada en 1937 que sería un hito en la animación. Y así iremos repasando todas las películas hasta la última que se liberó hasta la fecha grabada este video, que es Moana 2 del 2024, esperando por Zootopia 2 del 2025. Ya cuando se estrene la película regresaré a este video para colocar en los comentarios en qué puesto colocaría a dicho villano y ustedes pueden hacer lo mismo. En esta lista no voy a considerar las películas que fueron directamente para DVD. Este video va a ser distinto a los demás porque aquí elaboraremos una tier list para que ustedes puedan tenerla al final y si quieren modificarla a su gusto. Además que se considerará el villano principal de cada película, a excepción de 2 donde otros villanos superaron al principal y que estarán en esta lista. Debido a que estamos hablando de casi 90 años de villanos, muchos van a estar en desacuerdo con ciertos puestos de esta lista porque pese a que estoy utilizando los criterios de calificación de todos los videos que ahora están viendo en pantalla para hacerlo más objetivo posible, es muy probable que en alguno de estos puestos la nostalgia me haya traicionado, así que son libres de ustedes poner sus propios tops aquí en los comentarios, porque valorar cuál villano es mejor que el otro en ciertas instancias va a ser como la discusión de que si los Vengadores son mejores que Goku, Goku mejor que Superman, Superman mejor que Popeye, así que no hay nada certero, a excepción de una cosa, porque mientras muchos dicen que sus canciones son las que hacen inolvidables a estas películas, después de hacer esta lista estoy completamente seguro que una película de Disney es tan memorable como su villano, así que sin más, empecemos con este viaje de 87 años. Número 50, Edgar Baltasar de los Aristogatos. Creo que todos podemos estar de acuerdo que esta es una gran película, pero este villano no está ni de cerca a su altura. En una premisa donde una millonaria le deja su fortuna a sus queridos gatos, incluidos algunos recién nacidos, pues el buen Baltasar, llevado por la avaricia y su carencia de ácido fólico en su etapa embrionaria, no se le ocurrió mejor plan que para quedarse con la fortuna de estos gatitos, pues ponerles una pastilla para que se duerman y luego abandonarlos en un río. Y muchos podrán decir que Disney no se atrevería a llegar tan lejos con que este mayordomo tenga la malicia como para darles cuello a los gatos, pero... Como ustedes quieran, con veneno, ahóguenlos o rómpanles el cráneo. En estas épocas no le tenía miedo al éxito y se atrevía a hacer cosas peores. El plan es totalmente tonto, inclusive para los estándares de una película infantil que pueda tomar la comedia absurda. Vamos, Baltasar, pudiste hacerlo mejor. Al menos regálalos a un restaurante de comida china, qué sé yo. Y debido a esto, solo nos queda un mayordomo codicioso sin ningún giro memorable, cuya motivación es solamente el dinero ejecutado de una manera muy ridícula, siendo una amenaza nula porque los gatos cuando regresan a recuperar lo suyo lo vencen con una facilidad propia solamente de un bufón. Número 49, el gobernador Radcliffe. Tengo que admitirlo, antes de volver a ver Pocahontas no sabía que este tipo era un personaje histórico que fue un conquistador inglés de la vida real. Que si recordamos los métodos de colonización de los ingleses, pues ya tienes a un villano que entra en el top 20. Porque si bien esta película no ha envejecido nada bien, y construiré una gran casa, y si algún indio intenta detenerme, lo mataré. su villano sí pudo haberlo hecho si hubiesen utilizado la crueldad y amenaza inminente que fue este personaje en la vida real. Sin embargo, se nos presenta desde el diseño como alguien tan ridículo que hasta sus mismos subordinados se burlan de él. Al igual que el puesto anterior, la motivación de este tipo es el dinero y no comparte ni siquiera un segundo de pantalla con la protagonista. ¡Suéltenme! ¿Cómo se atreve? ¿Qué tan malo como villano tienes que ser para que lo más aterrador de tu película sea este árbol de acá? Número 48, Nalo de Moana 2. ¡Ay, Moana 2!
Ya estamos en la época donde Disney se ocupaba menos de contar buenas historias y más de contar cuántos billetes de tu sueldo le ibas a dar. Todos sabemos que esta película en un principio iba a ser una serie para Disney Plus, su servicio de streaming, pero que al final, en una jugada bastante astuta en lo económico, pero en lo artístico, una patada directamente al ratón Miguelito colgante del Walt Disney. Y este, más que villano, parece un dispositivo narrativo para crearle conflictos y obstáculos a Moana durante toda su travesía episódica. Y en la película lo vemos manifestarse mediante tormentas, maldiciones, y su cara no la vemos hasta la escena post-créditos. O sea, no está en la película el diseño del villano. Y si se pregunta por qué está en esta posición en vez que de último, es porque al menos sí representa una amenaza que se puede tomar en serio para los protagonistas de esta película. Y en algún momento logró que Moana pues estirara la pata, así que algo de crédito tiene, pese a que luego la revivirían por la magia de todo el dinero que quiere recolectar Disney con las siguientes secuelas de Moana. ¿Te canto una canción? Tengo una nueva, se llama Mis Tenazas. Número 47. Madame Medusa de The Rescuers, o como se conoce en Latinoamérica, Da, Bernardo, Rescuers y Bianca. ¿Se acuerdan que uno de los criterios de clasificación en este top es la originalidad? Pues justamente por esta razón este personaje está en este puesto, porque es una copia de Cruella de Vil, solo que más aburrida y con menos carisma que profesor de educación cívica divorciado. Su plan es acceder a cuevas bastante estrechas para farmear oro y sacar tesoros como diamantes. O sea, predijo Minecraft por un lado, solo que esclavizando a una niña, prediciendo Roblox por otro lado. Y si bien se muestra como una gran amenaza durante gran parte de la película, la manera como la derrotan la dejan peor parada que su propio diseño. ¿Cómo? Número 46. La tía Sara. Honestamente, yo no recordaba a este personaje como villano, pero Disney oficialmente sí la considera. Es más como una antagonista bastante molesta que desde que llega a la casa, pues todo se va cuesta arriba para la pobre reina. Y en honor de la verdad, esta película tendría como que 3 antagonistas principales. Esta tía, los gatos que fueron acusados de racistas y esta rata. Y si nos ponemos a pensar, pues la tía Sara es responsable de llevar a los gatos a la casa, probablemente de inculcarle un racismo bastante duro y puro y de no hacerle caso a Reina para que esta rata se meta y esté a punto de enviar con San Pedro a un bebé. Si no fuera por Golfo, que logró enviar esta rata a tu taquería de confianza, que es lo que le juega en contra pese a estar bien escrita, a diferencia de varios que vamos a ver a continuación, es que no tiene motivaciones elaboradas, simplemente es alguien molesto que odia a los perros, le falta mucha presencia en la película y es literalmente tu tía molesta que ves en Navidad. ¿Quiere mi consejo? Será mejor que lo duerma de una vez. Número 45. El príncipe Hans. Aquí empezaría ese experimento fallido llamado Los villanos de giro argumental de Disney que salen de la nada. Todos estábamos atentos a una de las mejores canciones del siglo, al conflicto de Elsa junto a su pobre hermana Anna, o rezando para que el calentamiento global acabara de una vez con Olaf, hasta que de la nada el príncipe encantador que se iba a casar con Anna hace el meme de que yo era buenito, pero mentí, soy el malo, en los últimos minutos de la película, lo que hace preguntarte cuál es su plan. En el momento en que encuentren a Anna toda fría, le van a echar la culpa a este tipo debido a que el duque se hubiese dado cuenta quién fue el culpable, y su batalla con Elsa es tan anticlimática que le dice: tu hermana murió por tu culpa. Elsa le pregunta: ¿cuáles son tus fuentes? Mi fuentes, Ariel tiene una espada tan débil que le rompe la estatua de hielo de Anna, y después Anna, cuando revive, no solo se lo papea, sino que lo hace volar por los aires de un galletazo. Número 44. El Rey Magnífico. Teníamos que abrir alguna vez el elefante en la habitación, que es Wish, la película que hicieron por el aniversario número 100 de Disney. Pues para eso, mejor hubiesen dicho que el corto que armaron era el verdadero homenaje, porque vaya película que resultó. Hasta la inteligencia artificial hizo algo más interesante. El único punto salvable era justamente el Rey Magnífico, que estaba tan mal escrito que mucha gente empezó a pensar que era el verdadero héroe de la película, debido a que el conflicto era que la protagonista lo quería forzar a que cumpla el deseo de todo el mundo. No sabemos si su maldad proviene del libro, porque una vez que el libro es destruido, sigue siendo malo. No sabemos por qué, si es que antes era malo, su esposa. Después de todo lo que hice por ti y por Rosas, ¿así me van a agradecer? No,
A diferencia de todos los villanos que acabamos de repasar, este es el primero que tiene carisma, el primero que te llama a la vista verlo en la pantalla, el primero que tiene una canción por lo menos decente, un diseño que no se ve para nada genérico, pero que en ese camino de querer hacerse líder benevolente a transformarse en un tirano mágico no haya finiquitado las cosas, teniendo todo el poder a su alcance y que haya sido vencido por el poder del comunismo, digo, por el poder de la Unión Popular y por lo desastrosa que fue su película. Sé que está en este puesto. Este va a ser tu agradecimiento. Cuélguenlo en la pared. Número 43, Kron, de la película Dinosaurio. Esta película es bastante extraña, fue la primera que Disney animó enteramente con CGI. Acá tengo que meter bastante mi subjetividad, nunca me gustó el diseño de estos monos, nunca empaticé, ojalá el meteorito hubiese acabado con todos de una vez, pero con el protagonista, Aladar, pues un poco y que sí, y pese a que se notaba como una especie de documental hecho por Animal Planet, este Kron se ocupó de ser un obstáculo y una oposición bastante fuerte, siendo no solo muy egoísta y déspota con el protagonista, sino también con los demás dinosaurios, causando que no logre aparecer en una película de Jurassic World. Y quizá ahí fue lo mejor. Pero bueno, a nivel de guión funciona este Kron, pero no es para nada carismático ni divertido de ver. Es más, cada vez que sale quisiera cambiar de película. Se salvará la mitad que merezca vivir. Número 42, el Rey Cornudo. Y no te estoy hablando a ti que perdonaste a tu ex y regresaron, sino así se llama el villano del Caldero Mágico. Y si no recuerdas esta película, pues no te culpo, fue uno de los mayores fracasos en la historia de Disney, tanto así que ni siquiera le sacaron mercadotecnia por ningún lado. Y la gran pregunta es cómo puedes arruinar a alguien con este diseño y con esta voz tan espectaculares. Nuestra hora ha llegado al fin. Con una premisa de ser un necromante que quiere dominar el mundo con un ejército de no muertos. Pues Disney te enseña en esta película cómo, dándole nada que hacer. Este tiene que ser el vendehumos más infravalorado de la historia. Tanto así que más recuerden de esta película a este furro que se sacrifica más que al villano. Número 41, Namari, de Raya y el último dragón. Otro personaje que está escrito con los pies. Tanto así que muchos podrían opinar que no es una villana, sino que es una especie de coprotagonista que se redime. Pero sus acciones sí corresponden a esta categoría. Si traicionar estuviese en la carta de un restaurante, ella pediría repetición 5 veces. La razón por la que está acá es que tiene un diseño original. Es una amenaza constante, teniendo quizá el momento más impactante cuando ella misma se encarga de eliminar a la fursona de Elsa. Me parece más crimen haber vuelto a Elsa Furra que ella la haya eliminado, pero narrativamente funcionó. Lo que no fue su redención tan sacada de la nada. Un personaje que durante toda la película nos ha demostrado que es capaz de traicionar a su propia madre, pues al final y decide, en vez de escaparse, confiar en Raya, juntar todas las gemas y restituir la paz en las tierras. Ya somos más de 1000 personas allá. No te pierdas todo lo que estamos haciendo y sígueme en este link. Número 40, el Rey Runert de Frozen 2. Si pusimos al villano de Moana 2, teníamos que poner a este también, que es otro dispositivo narrativo que sirve para desencadenar eventos conflictivos en esta película. Y si bien solamente aparece mediante flashbacks, sus motivaciones son más fuertes y sus acciones son más claras, crueles y bien construidas, más que todos los villanos que ya hemos repasado. Y es tan importante para la película que su mera revelación como villano hizo que casi todo esté perdido porque Elsa esté fuera de la película, que Olaf se derritiera, con lo cual solo puedo decir gracias, abuelito. Pero si no fuera por el guionazo de Anna destruyendo negligentemente toda una presa, pues Justo así. su plan hubiese funcionado con él incluso escuchando canciones en vivo de Juan Gabriel. Número 39, Dawn Bellwether de Zootopia. Pese a que le hice un video resaltando las características que esta villana posee, comparándola con estrategias políticas de la actualidad, y que en realidad es un gran concepto del lobo disfrazado de oveja. Es un día importante para los chiquitos. Bellwether, hazme espacio. Y que en la duración de esta película nos fueron dando pistas.
pues lamentablemente no las realizaron de una manera sólida y contundente para que cerrara. Y pues pertenece a esos villanos de giros argumentales sacados de la nada porque ni siquiera le dieron un pasado, para que el impacto se sienta mayor y en algún momento como audiencia podemos cuestionarnos si es que debido a acontecimientos pasados ella podría tener la razón en algún sentido. Y que su revelación sea aproximadamente 10 minutos antes que termine la película tampoco la ayuda, porque no nos dejan ver cuán amenazante puede ser sin esa fachada de la buena gente, mostrándonos que en esta película se esforzaron más por construir un momento impactante en la película que en un villano impactante. Lo único que me quedo es que nos dieron el guiño que los políticos sí que trabajan con los narcos. Número 38, Robert Callaghan, o Yokai, o Grandes Héroes. Con este villano lo único que puedes decir es que ojalá no nos hubiesen revelado nunca su identidad, porque ese diseño está brutal, todos los actos que comete también, pero todo eso se desperdicia cuando nos dicen, ¿se acuerdan del profesor Callaghan? Que el que fue el mentor del protagonista, que le iba a regalar una beca para la universidad, tan querido que hasta de manera inútil se metió directamente al horno y que todos lloramos ambas pérdidas, pues nunca fue bueno. Y alguno podrá decir, bueno, se volvió malvado porque una corporación hizo que su hija prácticamente se quedara perdida en otra dimensión y él la quiere rescatar. Mi hija se ha ido por culpa de tu arrogancia. Con métodos cuestionables, pero aún conserva esa bondad que nos mostró al principio de la película. No. Pues todo se iría al tacho cuando es revelado como villano y el protagonista le reclama sobre la muerte de su hermano y él le dice: el error fue de él. ¿Pero qué me cuentas, consumidor de ensure compulsivo malagradecido? Su hermano se metió al horno, sí, de manera tonta, pero para intentar salvarte. Muestra al menos un poco de humanidad y no seas un villano acartonado, con menos sentido que alguien sin la certeza de que siquiera esté adentro. Número 37, Percival Manlik, de The Rescuers Down Under. Da Bernardo, Rescuers y Bianca Down, Aventura Under en Cangurolandia. Traducciones de las GOT. Bueno, este es un villano ni desastroso ni brillante, cuya motivación es la codicia. Está obsesionado con eliminar y capturar animales bastante raros. De vez en cuando se mete sus chistorretes. Hacer que no vengan los guardabosques, por favor. Y es una amenaza bastante fuerte porque es capaz de apretar el gatillo frente a este niño. Lo malo es que la historia a veces pierde el foco de la urgencia que amerita un villano tan amenazante y se traslada más a que Bernardo tiene miedo de ser cuqueado por este roedor australiano y no sabe cómo pedirle matrimonio a Bianca. Y lamentablemente la manera en que lo derrotaron también deja mucho que desear. Un villano tan memorable como su propia película. Número 36, el maestro de ceremonia de Dumbo. Aquí puede que haya influido bastante el factor nostalgia, y es que Dumbo es una película que pese a su antigüedad ha dejado su marca en bastantes generaciones. Y detrás de la fachada de estos animales que supuestamente viven tranquilos en un circo cuando sabemos que en la vida real es totalmente lo contrario, existe un tipo que es malvado incluso dentro de este blanqueamiento circense de Disney. Este tipo desencadena los actos más crueles que le ocurren tanto a la madre como al mismo Dumbo. Primero, agarrar a latigazos a estos pobres seres debería ser ya suficiente para que este tipo no vuelva a ver la luz del sol. Pero no contento con eso, encierra a la madre de Dumbo, permite que estos payasos ¡vengan a brindar! e intoxiquen a este elefantito, ocasionando una de las escenas más terroríficas que vi en mi vida y que hicieron que regrese a los pañales. Cristo. ¿Qué pensaban los de Disney cuando animaron esto en una película para niños? Lo que me hizo colocarlo en este puesto, además de todo lo que he mencionado, es que es literalmente la representación de la explotación y crueldad que existían en los circos cuando se permitían que los animales sean parte de. Pero no está más adelante porque no tiene absolutamente ningún tipo de arco narrativo, ni siquiera es una presencia con tiempo de pantalla en la película. Pero si hay algo que valoro en una película animada es cuán buena es su crítica social, y cada vez que te acuerdes de esta escena te vas a acordar de este tipo también. Número 35, Teka de Moana. Al principio yo no lo iba a considerar como un villano para esta lista, pero cuando estuve revisando los que figuraban de manera oficial como los villanos, pues me encontré con este. Y revisando la película nuevamente, pues sí, es un villano. Pues pese a que solamente pareciera una montaña de llamas al rojo vivo, es más que eso, es un demonio de la cultura polinesia, que representa muy bien el gran poder destructivo de la naturaleza. Pues antes que le robe Maui su corazón de Te Fiti, era justamente Te
Te-Fiti, una figura maternal, pacífica y cariñosa, así como la naturaleza que nos provee de bastantes bienes. Pero cuando la humanidad osa abusar de ella, pues también sacan las garras. Durante la película es una amenaza bastante fuerte, es literalmente la que hace avanzar toda la trama, oponiéndose a Moana, y el giro argumental que al final y el demonio era Te-Fiti, sin su corazón, funciona de manera muy sólida. Pese a que su diseño es brutal, pues lamentablemente al ser más una fuerza de la naturaleza que se está vengando por el robo de uno de sus bienes, no tiene mayor motivación, ni tampoco le vamos a ver algún tipo de desarrollo, más que el ser calmado con el propio corazón de Te-Fiti. Y pues tampoco tiene una canción para que se le recuerde más. Y en una película con tan buenas canciones, que este villano principal no tenga una, pues le quita bastantes puntos. Aunque si quieren le podemos dar esta. Número 34, Madame Mim, de la espada en la piedra. Esta decisión seguro va a ser controversial para algunos que le tengan cariño a este personaje. Si bien la podemos considerar muy divertida, con un diseño gracioso, aunque a mí no me termina de gustar personalmente, se nota que hubo bastante creatividad a la hora de animarla y también animar la batalla que ella va a enfrentar. Pero lamentablemente solo está 10 minutos en pantalla, no tiene relación con la trama principal de manera directa y es como si fuese un derroche de carisma desaprovechado. Esta bruja caótica no tiene una gran motivación, solo disfruta del caos y al público también lo hace disfrutar al mismo tiempo con ella. Y si es que juzgamos cuán amenazante es, diría que es más cómica que amenazante. Sin embargo, para mí sería piedra fundacional de aquellos villanos cómicos que Disney posteriormente nos daría con mucha mejor ejecución. Y hasta acá pues porque subjetivamente no me gusta su diseño. Ah, no, espera, con ese es top 1. Número 33, el Capitán Gantu, de Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, la original, tiene que ser de las mejores películas que ha hecho Disney, con escenas tan memorables. Pero si a mí personalmente me preguntan cuál es la mejor de todas las escenas, pues es la persecución con naves intergalácticas en pleno Hawái. ¿Y quién es el responsable de esto? Nada más ni nada menos que el monstruo fantoche. Que si en la película final hubiesen incluido sus escenas eliminadas, pues estaría mucho más adelante, porque describe que no es un simple obstáculo, sino es un soldado que perdió su identidad y prestigio al momento que Stitch se escapó y quiere recuperarlo sea como sea, en el camino volviéndose alguien de moral cuestionable y un villano. Y mírate este diseño, ¿qué puede ser más aterrorizante que un tiburón alienígena? 2 tiburones alienígenas, un tornado de tiburones alienígenas en el espacio. Pero lamentablemente se queda aquí porque su rol es demasiado menor en esta sola película. Pero eso no le quita que sea un personaje con un diseño brutal y con un desarrollo dignos de un tiburoncín. Número 32, El cochero de Pinocho. Bueno, Pinocho es una película que más pareciera una serie, porque los acontecimientos no se concatenan uno con otro inmediatamente, sino es como que pelease con jefes. Y dentro de esos jefes está el honesto yo, está este de acá. Pero si todos pensamos una escena memorable de Pinocho, estaríamos pensando en la escena de la transformación de estos niños en burros. Dios, este rebuznar me persigue aún en estas épocas en mis sueños. Señor cochero, no me haga daño. ¿Qué puede ser más atroz que un hombre aparentemente amable transforme a estos pobres infantes y termine explotándolos? Y esta doble careta lo hace aún más perturbador, porque es el tipo de enfermos que nos podemos encontrar en la vida real, con tantos casos reales que han sucedido. Y esa metáfora con transformarlos en bestias de carga, los cuales han perdido totalmente su humanidad, para este personaje lo vuelve y muy relevante en estas épocas. Y lo peor de todo es que uno diría, bueno, no tiene desarrollo, solo aparece poco tiempo, pero justamente ese misterio que le añade la película al no saber mucho sobre él hace que nosotros nos imaginemos cosas muy aterradoras respecto a qué hace. Como niños. Y está en esta parte del top no solo por lo que he mencionado, sino también porque es una amenaza altísima y que nunca fue derrotada. Es prácticamente un demonio. Sin embargo, no va a subir más en el top debido a que tiene un tiempo limitado en pantalla, pero estoy seguro que te dejará mucho que pensar, sobre todo esta noche antes de irte a dormir.
Número 31. El hombre en Bambi. Y ya sé, muchos van a venir a decir que este no es un villano porque no tuvo cara. También podríamos tratarlo como un dispositivo narrativo, al igual que el villano de Moana 2 y el de Frozen 2. Y justo por la inclusión de estos, este está acá. Porque si es que hubiese una clasificación de villanos tácitos que son dispositivos narrativos, este es el mejor hecho de todos. Y paso a explicarlo. Si hablamos de escenas traumáticas de Disney, la escena donde Bambi pierde a su madre está en el top 3. La forma como es construida, el disparo, todo traumático. Y pese a que no tiene rostro ni voz, si nosotros le colocamos cualquier rostro que conozcamos, encaja. Porque representa la naturaleza del hombre. Y no es que solo haya aparecido al momento de la desaparición de la madre de Bambi, sino que es una amenaza constante durante toda la película, terminando en un incendio forestal que amenaza a todo el bosque de Bambi. Literalmente nos representa a todos nosotros con los actos malvados, sobre todo cazar por diversión, y que nuevamente tú cuando veas esta película puedas reflejarte en la pantalla como el villano. Lo hace un concepto performático perfecto y por eso le corresponde con justicia para mí este puesto al villano de Bambi. De este lado, el cornudo. Desde otro, también. Número 30. Lady Tremaine de La Cenicienta. Aquí ya empezamos con los pesos pesados, con una película emblemática de Disney como es La Cenicienta, con una de las escenas más memorables de la historia del estudio, y es cuando a la pobre Cenicienta le rompen su vestido. Y la responsable es la madrastra malvada, la encargada de estigmatizar a cualquier mujer que se atreva a casarse con un padre soltero o divorciado viudo. Si bien ya hemos resaltado con esa escena la crueldad fría que posee y que el vínculo con la Cenicienta sea tan cercano, o sea, la reemplazante de su madre, y que se comporte así con ella, lo hace extremadamente escalofriante. Y de ella nacerían miles de villanas para muchas películas, novelas, haciéndonos entender que el maltrato no solamente puede ser físico, sino que también psicológico y muy dañino. Buenas noches. Que puede ser incluso hasta peor. Y se queda solamente en este puesto porque la película no termina de aprovecharla, sino que va y toca otros personajes a la par y se centra mucho más en el viaje de Cenicienta que en lo que podría ofrecernos la madrastra malvada. Número 29. Shere Khan, del Libro de la Selva. Muchos podrán decir que no aparece mucho tiempo en la película, pero vaya tensión que genera a lo largo de toda la película. Aunque aparezca en los últimos minutos, este villano tiene una presencia impregnada en las sombras, en cada rincón de la jungla, porque en cada rincón puede aparecer. ¿Cómo se refieren a él cada uno de los personajes? Shere Khan de seguro matará al chico y a quienes traten de proteger. Hace que sea una amenaza constante y que no te dé respiro, yendo bastante bien con su rol de depredador elegante. Y cada vez que aparece en la película es insuperable. ¡Qué perra suerte! En algún momento tú puedes entender el odio que él siente hacia los humanos porque, al igual que en Bambi, son una amenaza para la naturaleza. Es un villano icónico que lamentablemente no puede avanzar más por la forma como es derrotado al final, y que ojalá y hubiese aparecido un poco más de tiempo en esta película, que es una joya. ¡Riquísima! Número 28. William Cecil Clayton de Tarzán. Ay, 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 ay. Seguimos con el hombre siendo enemigo de la naturaleza. Un cazador ambicioso que cumple de manera excepcional su rol no solo con el protagonista, sino también con el entorno. Y si no lo recuerdas por sus apariciones en la película o por cuán difícil es derrotarlo en el juego, sí o sí no te vas a sacar de la cabeza el desenlace de este tipo. Porque, Disney no le tenía miedo al éxito en esa época. ¿Cómo nos mostró esta imagen que al mismo tiempo que es fatal, es poética? Porque aquella naturaleza a la que tanto atentó terminó dándole un fin menos cruel que el mismo Clayton. Todo lo que hemos comentado sobre él hasta ahora es bastante épico, sin embargo carece de carisma. En su lugar lo intercambiaron por su actitud despiadada. Su nivel de amenaza es altísima, es un tipo gatillo fácil, que es una bomba de tiempo, no sabes en qué momento va a terminar de estallar, y es tan impredecible que no sabes si se va a agarrar a Jane o a una mona.
Número 27. Alameda Slim, de las vacas vaqueras. Acá me han tocado un punto débil. Vacas vaqueras es mi guilty pleasure. Sí lo sé, es una muy mala película, pero era una que veía una y otra vez en mi infancia. Ya que la he vuelto a repasar, he arruinado algunos buenos recuerdos. Pero uno que sigue intacto es el de este señor. Puede haber más aura que un estadounidense que tiene la forma más eficiente de robar vacas con el mismo dinero que va a obtener vendiendo dichas vacas, y con la desvalorización de los terrenos que las perdieron, pues va a ir a comprarlos uno por uno. El hombre tiene un plan perfecto, canta el yodel como un crack, es carismático, es bizarro, es único, es arte, ¡aprécienlo! Y el doblaje latino es una joya, que incluso otros países tomaron prestada la voz de este genio. Amigo, y esta canción, una vez que ingrese en tu cabeza, jamás se va a ir. Número 26. Amos Slade, del Zorro y el Sabueso. Otra vez regresamos a esta época de Disney donde hacía adaptaciones bastante oscuras, y mira que el libro en el cual está basada esta película es aún más oscuro. Nos dieron a Amos, un villano bastante simple, y lo denominamos villano porque quiere a uno de los protagonistas, que es el Zorro. Pero si vimos en el pasado a la villana de Raya y el último dragón, cómo se redimió de la nada de una manera tan forzada, aquí podemos ver una clase maestra de cómo redimir a un villano. Si bien no es tan icónico o terrorífico como algunos, cada una de sus apariciones es una amenaza directa a la relación que tienen los dos protagonistas. Sobre todo va convirtiendo al sabueso en un satélite suyo, casi moldeándolo a su imagen y semejanza, para que en algún momento este también atente contra la vida del zorro. Sus motivaciones son extremadamente humanas. Él solo quiere vivir como cazador, proteger lo suyo, y el zorro pues es una amenaza para lo suyo. Pero esta película de Disney, alejándose de la obra original, tiene un tono esperanzador. Después de tanta oscuridad y trauma que nos dieron, nos muestran esa luz, que estas acciones amables encarnada por la viuda Tweet, la cual con esa forma de criar al zorro lo alejó de ese instinto cazador, haría lo mismo al final con el instinto cazador de Amos, dándonos este mensaje tan bonito, haciendo una contraposición a la frase de Martín Fierro de que a quien hierro mata, a hierro muere. Es que quien vive con un buen corazón vivirá en el corazón de los demás para siempre. Número 25. La reina de corazones. Y volvemos al Disney clásico, donde los villanos eran maldad pura y no necesitaban ninguna justificación para que hicieran cosas malas. Y pues ella es perfecta para ese papel, debido a que es una reina caprichosa que personifica de una manera correcta la locura oscura que existe en el País de las Maravillas. En lo personal no me gusta su diseño, pero puedo reconocer que la estética grotesca, haciendo que resalte ese rojo que simboliza su agresividad y su gusto insano por cortar cabezas, pues le queda a pelo. Y la manera como la animaron con esas expresiones es una delicia para los que están estudiando animación. Complementada con esas actitudes berrinchudas, amenazantes, la vuelven además de peligrosa, divertida en algunos momentos, pero lamentablemente su tiempo en pantalla es bastante limitado para que siga avanzando en este top. Y pues si tenía una afición por cortar cabezas, mejor se hubiese dedicado a vender pollos en el mercado. Número 24. Stitch de Lilo y Stitch. Pero antes que me lance piedras y tomates, por favor vean este video de uno de los creadores de Lilo y Stitch y qué es lo que dice. What if a villain who was extremely powerful changed? What if he switched sides and all that phenomenal power and belief in a goal was directed towards something good? And that's really at the base of everything. That's what Stitch is. Pues así como dijo su creador, fue diseñado para demostrar que los villanos no solo pueden ser vencidos con agresividad, sino también redimiéndolos, dándoles un nuevo propósito en su vida. Y es que Stitch empieza como un cúmulo de caos y destrucción con motivaciones reales de villano. Literalmente quiere destruir absolutamente todo, tanto así que Lilo dice que su nivel de maldad es demasiado para su tamaño tan chiquito. Y quise incluirlo en esta lista porque me parece un caso único. Este es un villano de una película de Disney que se convierte en protagonista y personifica por
por qué el carisma es tan importante para este tipo de personajes, porque conforme va abandonando esa figura de villano cuyo propósito simplemente es destruir todo y hacer daño, se va humanizando pese a ser un alien. Todo esto gracias al amor de Lilo y de su nueva y verdadera familia, dejándonos no solo un bonito mensaje, sino también la nueva cara de una franquicia millonaria, dejando como villano principal ahora a la avaricia de Disney. Número 23. Shan Yu de Mulan. Solo basta decir cómo esta película, que es un musical bastante colorido, lleno de personajes muy cómicos, de un momento a otro deja su tono, deja de lado lo musical para volverse una tragedia en el mismo momento que nos muestra de qué es capaz Shan Yu, pues eliminar a toda una aldea con todas las personas grandes y niños involucrados que vivían ahí. Pues cuando conocemos al líder 1, el diseño impresionante que tienen te intimida de inmediato, y pese a que le falta un desarrollo personal con Mulan, este es compensado con el nivel de amenaza que posee, y con los diálogos que le dieron nos muestra que pasa de ser un simple invasor a convertirse en una fuerza destructora imparable. Está por encima de Stitch porque este es un villano que le hace honor a la denominación villano de Disney con todas las palabras. No hay redención, sin embargo se queda aquí porque hay otros que nos demostraron muchas cosas más que este. Número 22. Bill Sikes de Oliver y su pandilla. Tengo que decir que esta película de niño la he visto, sin exagerar, más de 100 veces. Sueña, soñador, que haces del mundo un mundo mejor. Y probablemente aquí esté interviniendo el factor nostalgia, pero el villano, este de acá, siempre me dio miedo. Y ahora que lo he repasado, me puedo dar cuenta que la manera como fue animado fue una genialidad. Suda villanía en cada gesto que realiza, y esto también junto a su acción de fumar y humillar mediante el humo que bota. Es un mafioso que hace que la buena vibra transmitida por los demás personajes desaparezca simplemente con su presencia. Personas como tú salen lastimadas. Esto sumado a la escena de persecución que tiene él con los demás personajes, lo vuelven para mí alguien icónico e irrepetible. El nivel de amenaza pues es altísimo porque es capaz de secuestrar a cualquiera, amenazar e incluso casi elimina a ciertos personajes. Lamentablemente su desarrollo es poco explorado, pero te deja la sensación de que este tipo de sujetos existen en el mundo real y la verdad, ¡qué miedo! Número 21. El hombre del sombrero de la familia del futuro. Esta película es bastante extraña. De niño jamás me gustó. Ahora que la he vuelto a ver, reconozco sus bondades. Este villano es una mezcla de todo. Mezclaron el giro argumental con los villanos de redención, con los villanos puramente malvados, porque ese sombrero es maldad pura. Y en vez de parecer algo totalmente fuera de lugar, lo convierten en un villano muy original. El hombre sin sombrero es patético, gracioso, trágico a la vez. Un villano que por momentos te da risa, pero por otros lástima debido a su pasado trágico, que era que no lo dejaban dormir. Y si algo me enseñó mi tiempo en la universidad es que la falta de sueño por los exámenes casi me convierte en villano. Así que punto por el realismo. El vínculo que tiene con el protagonista también contribuye bastante al conflicto y al impacto cuando es revelado. Su diseño describe todas sus características de gran manera. El análisis es él junto a su sombrero, porque separados son muy distintos, y que en su conjunto sea tan único pues ha llevado a que llegue hasta este punto. Así que ya saben, duerman bien a sus horas porque si no les dará ganas de golpear rubios. A partir de acá estamos por explorar lo mejor de lo mejor, no solo de los villanos de Disney, sino de la villanía en general de las películas animadas, ya que estos marcaron una pauta para que los otros villanos que vendrían años después los tomasen de inspiración. Número 20. La reina malvada de Blancanieves y los 7 enanitos. Hemos llegado a la primera gran villana de Disney, la que sería modelo para las que le seguiría. Esa dicotomía entre la elegancia y belleza exterior que solo sirve como cascarón para encerrar ese horrendo y tenebroso interior que se manifestaría en una bruja que ofrece manzanas envenenadas. Yo sé que en estas épocas ya no se le ve tan amenazante como otros villanos, pero hay que saberla crear. Y bueno, para nosotros los latinoamericanos, después de comernos unos cuantos panes con Doña Pelos, pues esa manzana envenenada nos hace cosquillas. Ya no siento ningún dolor.
Vaya que tienes que hacer funcionar esa motivación tan ridícula de querer ser la más bella de todo el mundo, pero la ejecución que le dieron hace no solo que llegues a comprenderla, sino que también reconozcas que es una persona capaz de sacrificar todo por conservar dicho estatus. Y funciona muy bien siendo la contraparte a Blancanieves y su inocencia y bondad. Pocas veces en la historia se hizo un villano tan simple pero efectivo. Y la verdad que agradezco que no haya cantado en la versión original, si cantaba como la del remake. Número 19. El Príncipe Juan de Robin Hood. Tengo que confesar que de niño nunca vi esta película, sino ahora recién, y la verdad que me hace acordar mucho a uno de los mejores personajes de la historia del cine, a Cómodo del Gladiador, un gobernante que no es intimidante por ningún lado y que hereda el poder de su padre por acciones poco éticas y sobre todo mentiras. En Disney supieron encapsular toda esa inmadurez y falta de sabiduría para ser un gobernante con comedia, y es que cada vez que este recordaba que no merecía su puesto o a su madre, empezaba a chuparse el dedo. Mami siempre quiso a Ricardo más que a mí. Pero que toda esa fachada no los deje engañar. Él sí puede llegar a ser bastante amenazante, realizando actos viles como atentar contra la vida de muchas personas y no rendirse hasta lograrlo. Se queda en este puesto porque, si bien tiene muchas cualidades que son excelentemente explotadas, pues se queda en eso. No es como que siga desarrollándose o intensificando para mostrarnos más. Número 18. El Doctor Facilier de La Princesa y el Sapo. Desgraciado, jamás te perdonaré que hayas aplastado al rey. No, esta herida todavía duele. ¿Cómo no va a estar hermoso el cielo si Rey está ahí iluminándolo? Dejando traumas aparte, pues un villano con estética vudú en Disney, pues algo que no se va a volver a repetir. Tiene todo lo que buscas en un villano de Disney. Gran carisma, es una gran amenaza porque domina la magia oscura y hace pactos con espíritus. Logra quitarnos de nuestros brazos a un personaje querido. Y vaya temazo que se manda con su canción, que es un deleite visual. Transformación central. Y este villano podría estar más adelante, pero lamentablemente es mucho estilo, pero poco fondo. Su canción, su voz, su animación son legendarias, pero su interacción con la protagonista es prácticamente accidental y después es muy poca. Y está aquí porque nos dio el momento más triste de la película, demostrando que no es para tomárselo a broma. Sin embargo, más que eso no hizo y por eso se queda en este puesto. Número 17. John Silver del Planeta del Tesoro. Esta es una Namari de Raya y el último dragón, pero excelentemente ejecutado. Me parece que es el pináculo de los villanos redimidos y al mismo tiempo de giro argumental. Su arco con Jim es uno de los mejores vínculos que Disney ha podido construir debido a la relación padre-hijo que llegan a tener y que al final llevaría a que este villano deje su gran motivación, que es quedarse con todo el tesoro y darse cuenta que existe algo más valioso, este nuevo hijo que había encontrado. Como villano es bastante sólido, es un híbrido entre cyborg con trasfondo muy profundo, que está tan bien construido que en un momento nos va a presentar a nosotros como espectadores muchas sorpresas, pero sobre todo un dilema emocional, el cual hasta el día de hoy se siente. Este es uno de los villanos más humanos de Disney, pero no avanza más porque es un mejor personaje que villano en el propio sentido de la palabra, al igual que Stitch. ¡Tonto! Número 16. El jinete sin cabeza de las aventuras de Ichabod y el señor Sapo. Tenía que meter a este villano de cajón. Esta película de 1949 no tiene el crédito que se merece y cuenta dos historias totalmente diferentes unidas por su narrador. La primera es la del señor Sapo y la segunda la leyenda del jinete sin cabeza. Y pues este tiene que ser el villano más sanguinario de todos, porque es un tipo en un caballo con una espada que quiere robarles la cabeza a todos para ponérsela. La secuencia que tiene persiguiendo y tratando de robarle la cabeza a Ichabod es magia pura de la animación clásica, y hay que decir el impacto cinematográfico que tendría tanto él como la novela en la que está basado, y que no necesita ningún tipo de justificación ni desarrollo, simplemente es una fuerza maligna que si te la cruzas, pues ahí quedaste. Que a Ichabod lo había descabezado el sin cabeza.
Número 15. La madre Gothel de Enredados. Si ustedes no saben cuál es la definición de gaslighteo, pues revisen esta película y a este personaje. La cantidad de manipulación psicológica que ejerce esta mujer para con Rapunzel está tan bien armada que podrías encontrar tranquilamente las mismas estrategias en la vida real con personas que son manipuladoras. Y esa actitud que por momentos también te llega a manipular a ti como público, media maternal y por otro lado pareciera una bruja narcisista, es algo muy pocas veces logrado en el cine. Y pese a que no es ningún tipo de amenaza física, pues ese abuso disfrazado de amor que ella promueve y su habilidad para manipular absolutamente a todos la convirtieron muy peligrosa en esta película, ocasionando eventos muy dolorosos no solo para Rapunzel, sino también para nosotros como público que queríamos meternos ahí y decirle: amiga, date cuenta, sal de esa relación tóxica de una vez. El mayor problema de esta villana es ¿cuál sería su plan a largo plazo? ¿Qué pasará cuando Rapunzel envejezca y se den cuenta que están de la misma edad? Pero bueno, todo eso lo sabe compensar con su relación madre-hija tóxica, que la hace tan real que es muy aterradora. Que tú le agradas, porque sería. ¡Mírate! Número 14. Cruella de Vil. Cruella de Vil, de los 101 Dálmatas. Si literalmente te hacen una canción para describir lo malvada que eres, pues déjame decirte, slayaste, amiga. ¿Sí o no, Dora? You're slaying. Y creo que más allá de su diseño y su actitud tan prepotente, lo que más resalta a este personaje es lo que quiere hacer. Quiere eliminar a unos cachorritos de perros para con su piel crearse un abrigo de dálmatas. ¡Eliminar cachorritos! Hace falta que diga algo más sobre esta villana. Toda esta premisa nos traslada la percepción de que es una persona completamente loca, y conforme va avanzando la película, esa locura hace que nos haga sentir amenazados porque no sabes qué es lo que va a hacer después. Y Dios mío, ¿quién atenta con la vida de pobres cachorros? ¿Acaso perteneces a PETA, Cruella de Vil? Los dos son unos brutos. Número 13. El profesor Rattigan, de Policías y Ratones. Esta es otra película que jamás la vi de niño, pero ahora que la he revisado es una joya infravalorada. ¿Cómo se atreven? ¡Llévensela! Ambos preciosa. Yo sé que esa palabra ha perdido el sentido ahora en la modernidad porque está más usada que... Pero vaya que esta película sí lo es. Un villano que por un lado se muestra bastante elegante, ególatra y cruel, alejándose totalmente del concepto de cual tenemos todos de las ratas. Es fino, sofisticado y su manera de hablar lo vuelve único. Todo esto hasta que le mencionan que es una rata y ahí se descontrola. Como tu compa el Malacopa después de unas caguamas. Esa relación intelectual que tiene con el protagonista hace que el conflicto se eleve de una simple confrontación a una lucha majestuosa entre dos genios. El tipo es totalmente un peligro, debido a que planea desaparecer a otros personajes, utiliza complots políticos y tiene una horda de secuaces. Por si fuera esto poco, tiene una segunda cara. En el momento donde se veía más acorralado, pues saca sus instintos de bestia y se convierte en Ratatouille versión berserker. Y ahora la amenaza no solo es intelectual, sino es completamente física, que lo puse en este puesto debido a que al ser una joya tan infravalorada, no es tan conocido y relevante como los que vendrán después. Eso es cierto, muy cierto. Número 12. Maléfica, de la Bella Durmiente. Pues antes que nos dieran a esta benéfica, teníamos al estándar con el cual se medían a todos los villanos, que era esta cornuda, la cual es tan mala, pero tan mala, que hizo todo este despelote solo porque no la invitaron a una fiesta. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. Ella tiene el concepto de la reina malvada de Blancanieves, pero está llevado totalmente al extremo. Porque mira este diseño, solo con su presencia transmite un aura que muchos desearían animar. Es un espíritu vengativo que no se va a rendir hasta que las personas que le hirieron paguen. Por si fuera poco, la maldición que le lanza Aurora, pues al final se termina transformando en un dragón que escupe fuego verde. ¿Qué más puedes pedir? Suda elegancia y maldad por sus poros, y en ella se basarían muchos, pero muchos personajes después. Se queda en este puesto debido al poco tiempo que aparece en la película y pues a la motivación tan absurda. Si no te invitan a una fiesta, pues tómalo por el lado positivo. Tiene más tiempo para ver videos del lado oscuro. Oh Dios, qué embarazosa situación.
Número 11. Jafar de Aladdin. Repasábamos que Maléfica había sido tomada de inspiración para muchos otros. Aquí uno de los ejemplos. Un hechicero manipulador que en la primera parte de la película se muestra como alguien malvado, pero que no es tan gran amenaza. Él quiere quitarle el poder al sultán y junto al genio mágico poder dominar el mundo. La gran bondad de él es que durante toda la película está en constante contradicción tanto con Jasmine como con Aladdin. En un principio, Aladdin logra quitarle la lámpara maravillosa, dejando ese entredicho entre ambos, para que luego Jasmine lo pare desautorizando cada vez que se lo encuentra. Por si esto no fuese poco, el diseño de este personaje no es para nada agradable, sobre todo por su rostro, porque evoca a alguien que te encontrarías en Roblox a las 12 de la noche, y que encima tiene el avatar más femenino de mona china. Y esto no solo es su diseño, porque el tipo realmente es un pervertido. Durante todo el tiempo que estuvo sirviendo al sultán, estuvo morboseándose a la princesa Jasmine, y por eso se quiere casar con ella. Váyase a buscarse una de su edad, viejo cochino. Todo eso hizo dentro de la primera parte de la película. Luego del clímax se transforma en un villano aún mejor hecho, porque después del tercer acto sacaría toda su personalidad maníaca, y su canción es de lo más memorable que existe. Ese desquicio total ha hecho que se gane con mucha justicia este puesto, y sobre todo cuando él mismo se transforma. Vaya diseño capaz de destruir a todos. Dicho sea de paso, voy a buscar cuántos años tenía Jasmine en esa época. ¡Oh no! ¡Tenía 16 años! ¡Desgraciado! Pues se merece con todo estar en este puesto. Si existiera en la actualidad, se crearía un canal de YouTube de críticas. Y ya hemos llegado a la hora de la verdad top 10, donde está lo mejor de lo mejor en villanía. Porque Disney, cuando quiere hacer las cosas bien, no solo las hace bien, sino hace historia. Y todos los villanos que veremos a partir de ahora son únicos y irrepetibles, pero sobre todo representan el título de villano de Disney. ¡Y empecemos! Número 10. Isma de las locuras del emperador. ¡Era la otra! La puse en este lugar porque para mí no existe mejor villana netamente cómica en las películas de Disney. Cada línea que ella dice es comedia pura, y la relación que tiene con Kron es tan original, tan bien elaborada, que propició spin-off de este personaje y también una serie, que dicho sea de paso, ambas son joyas. Isma no pretende asustarte con el nivel de amenaza que puede alcanzar, porque ya sus actos hablan por ella misma. Y bueno, creo que a quien nos logró asustar fue al pobre Kuzco. Y no que no esperaban esto. Ajá. Incluso cuando estaba transformada en gatito, transmitía esa maldad pura que corre por su sangre en polvo. Literalmente la película se mueve gracias a su decisión de vengarse de Kuzco y querer conservar todo el poder, y si no fuera por Kron lo hubiese logrado. Y el concepto de que sea la mano derecha que lo traicione, combinado a que Kuzco no era la mejor persona tampoco, hace que desde el primer momento empatices con ella y te caiga muy bien, pese a que su diseño es bastante grotesco. Y sumado a esto, tenía una canción que se llama Snuff of the Light, que es un temazo con toda regla. No sé por qué la quitaron, si no hubiese estado más adelante. Me falta uno para llenar mi álbum. Número 9. El comandante Light Tiberius Rourke de Atlantis, el Imperio Perdido. Otra película que pasó inadvertida, pero es una joya, y en gran medida a tremendo villano que se maneja. Un soldado mercenario codicioso, extremadamente realista, alguien que podría estar en cualquier gobierno que esté desesperado en busca de petróleo, y esto lo hace muy escalofriante. Es brillante, grande y nos va a hacer ricos a todos. A diferencia de Isma, él no posee tiempos para la comedia, pero desde el segundo uno te transmite que va a destruir a lo que sea y a quien sea con tal de encontrar todo el dinero y beneficio personal que esté buscando. Y la forma como dice las cosas tan horribles que quiere hacer, como si fueran lo más normal de la vida y la respuesta más lógica, es algo que te encontrarías en un discurso en la Casa Blanca. Por otro lado, la relación que tiene con Milo, cómo se hace pasar como su mentor para luego traicionarlo, encapsulan toda esa maldad que llega a amenazarte incluso a ti como audiencia, porque en un momento llegas a pensar que es imposible de vencer. Y la manera como es derrotado es totalmente proporcional a todo el daño que ha causado. Así que bien merecido este puesto para el comandante que quería impartir la libertad americana.
Número 8. Tamatoa de Moana. Les dije que iban a haber dos películas que iban a tener doble villano en este top. Y es que tanto Stitch como Tamatoa se roban la película de los supuestos villanos principales. Un cangrejo gigante obsesionado con los tesoros, inspirado en la cultura polinesia. Amenaza nivel kaiju. Y la manera como nos presentan todo lo que es capaz de hacer. Sumado a puntos importantes de la trama de la película de Moana. De las mejores canciones de Disney. No solo en la melodía, sino también en la animación. ¿Me vas a explicar qué barbaridad es esta? Voy a arrancar de un tirón tu corazón. Intentando mandar con San Pedro tanto a Maui como a Moana, rebotando luz por todos lados y en otro momento cambiando totalmente de colores la escena. Tu castigo está delante. Simbolizando la vanidad y el apego por lo brillante que tiene este personaje, acompañado de un caparazón que está repleto de objetos valiosos. Puedes despegar tu mirada de él durante todo el transcurso de su participación. ¿Y por qué es tan importante este villano? Porque ni Maui ni Moana volverían a ser los mismos. A partir de su participación y toda la información que nos brinda sobre la película de esta manera tan original haría que nosotros tampoco. Este villano es tan memorable que es el avatar de uno de los mejores canales de animación del mundo. How do I stop 4 villains at once? Shoot them with a dehydration gun! So shoot them with the gun! I feel like I'm losing my goddamn mind! This is so fucking shitty! Número 7. El Rey Candy o Turbo. Si es que alguna vez les preguntan cómo se debe hacer de manera apropiada un villano de giro argumental, pues repasen Ralph el Demoledor. De este villano he hablado ya bastante en el canal por lo perfecto que es. Alguien llevado por la obsesión de seguir siendo relevante a tomar decisiones bastante oscuras como desaparecer mundos por completo en la forma de videojuegos de arcade, para que luego en su forma de King Candy logre manipular a todo un nuevo mundo que es Candy Rush y eliminarle completamente la memoria a Vanellope, la coprotagonista. Porque mientras por un lado nos esperábamos que solamente íbamos a tener a este villano como una especie de bufón cómico que lo único que no quería es tener a Vanellope cerca, cuando se revela que es Turbo, amigo, no había nadie en la sala de cine masticando una palomita de la impresión. Pero antes nos mostró lo manipulador que es, porque ese discurso que le deja a Ralph para que él destruya el carrito de Vanellope es... Sé que es duro, pero los héroes a veces toman decisiones duras. Clase maestra de escritura de guión. Y sumado a esto es un usurpador fascista que hace lo que quiere con su reino. Y por si fuera poco, era Turbo, la peor amenaza de todos los videojuegos del universo de Ralph el Demoledor, que dejó de ser ya un personaje para convertirse en un virus letal que va a acabar con cualquier cosa que toque. Y esa transformación en insecto que pareciera un kaiju es... Me atrapaste. Es cine, el mejor plot twist de todas las películas de Disney y una clase maestra de cómo se hace un villano de giro argumental. ¡No es cierto! Número 6. El Capitán Garfio de Peter Pan. Un villano de la época clásica de Disney llegando tan alto en el top. Y esto se debe porque este pirata es capaz de todo con tal de acabar con Peter Pan. Un niño rodeado de niños a los cuales este señor quiere destruir. No importa si en el camino acaba con los propios miembros de su tripulación. Y si tiene tiempo para ser así de amenazante, pues también lo tiene para ser extremadamente cómico, porque tiene de las escenas más divertidas de la película. Por otro lado, el vínculo que tiene con el protagonista es muy fuerte. Él dice que Peter Pan le cortó la mano y se la dio de comer a los cocodrilos. Vamos, que esta película para los estándares de hoy día es bastante oscura y tiene la justificación suficiente para odiar y querer cobrar venganza de Peter Pan. Y en la historia de este estudio no va a haber un villano que sea más obsesivo y que odie al protagonista más que él. Pero por si fuera poco, todos esos atributos que hemos descrito están tridimensionalizados en un villano clásico de Disney, mezclándolo con el lado patético que mostraría en varios pasajes de la película. Porque vamos, es un pirata que tiene miedo de ver su propia sangre y a un cocodrilo que le gustó su sabor después de probar su mano. Y es interesante cómo Peter Pan encapsula ese miedo a crecer y dejar de ser niño, y el Capitán Garfio encapsula ese miedo a dejar de existir, porque cada vez que se le acerca el cocodrilo suena tic-tac del reloj que le arrebató, y eso claramente es una alegoría a la ansiedad que te da de que algo muy malo puede suceder contra tu vida. Y ese constante
constante miedo que tiene a morir, pues lo manifiesta mediante agresividad y ansias de venganza. Villano clásico de Disney con trasfondo psicológico, pues merece estar aquí. Número 5. Gastón de la Bella y la Bestia. ¿Cómo un villano sin magia ni trasfondo trágico puede haber llegado al top 5 de esta lista? Pues la respuesta es con el poder del machismo. Hablando en serio, este personaje es una clase maestra de escritura de arco de personaje para un villano. Pues como un tipo mamado, arrogante, que tiene definiciones distorsionadas sobre la mujer. No es bueno que la mujer lea. Eso le dará ideas, la hará pensar. Pero más que todo era un bufón. Y con una canción que también es de las mejores de Disney, que va a hacer que nunca te saques de la cabeza a Gastón. Pero esta máquina de músculos y vanidad también tiene un trasfondo psicológico, que su desmesurado ego y autoestima no dependen de él, sino depende de que los demás lo adoren. Y cuando se topa con Bella y ella lo rechaza, pues ese ego y autoestima se desploma, haciendo que este alivio cómico, símbolo de toxicidad masculina, se vuelva aún peor y sea capaz de manipular a toda una aldea. O sea, estamos viendo la historia del Temach. Mi compa, usted estando pedo, chuparía una vez. Por otro lado, el gran discurso que maneja es que deben destruir a la bestia. Está tan loca como el viejo. La bestia se llevará a sus hijos. Que es bastante peligrosa y hará mucho daño a la aldea. Pero lo que la película nos está tratando de decir es que muchas veces esa bestia capaz de hacer daño no se va a manifestar en el exterior, sino en el interior. Porque solo una bestia es capaz de pensar todas las cosas que piensa Gastón, de llegar a ser capaz de realizar las acciones que comete en la película, siendo la más deplorable, una donde la bestia le perdona la vida y él a traición. Y esa escena la tengo marcada en mi cabeza desde niño, por el impacto emocional que generó ese juego sucio. Y cómo la bestia mostró humanidad y el humano mostró terrible cobardía y bestialidad. Ese arco de personaje que gradualmente va construyéndolo de un bufón a una persona capaz de quitarle la vida a personas, es de genios. Porque mucha gente cuando piensa que hablo del desarrollo de un villano, este tiene que tener un pasado trágico. Pues no, esto que hemos visto es que dicho villano empiece en un punto y conforme va luchando para conseguir su objetivo y fracasando en ese intento, va cambiando gradualmente hasta convertirse en alguien peor, alguien mejor, lo que fuere, pero que nos lo muestren en la película, que nos acompañen a ese camino de decadencia humana, la cual es Gastón, que todo partió de una autoestima frágil disfrazada de un ego inflado, que con el rechazo de Bella, que cualquiera de nosotros nos tomaríamos ese rechazo como parte de la vida, pues él no, busca venganza porque busca llenar esos vacíos emocionales. Ahí tienen masculinidad tóxica llevada al extremo. Han habido casos en la vida real que han terminado de esta manera, hay otros que han terminado mucho peor, pues Disney nos lo advirtió y por eso Gastón está en el top 5. Número 4. Úrsula de la Sirenita. Esta bruja marina inspirada en drag queens es de lo mejor que ha visto la villanía en general. Muchas veces imitada, pero nunca igualada. Es la diva malvada definitiva. Todo funciona con este personaje. Desde que es conocida por Ariel, con su canción, que es de lo mejor que ha hecho Disney, la manera como justifica cada una de sus acciones y sus diálogos. Es manipuladora, juega con la sensualidad y es altamente peligrosa. Tiene un gran poder sobre los mares y conocimientos sobre las artes oscuras y un gran hambre de venganza contra ¡Su Alteza Real, el Rey Tritón! Cada uno de sus planes es más creativo que el anterior, ejecutándolos con un disfrute tal que hace que tú como espectador en algún momento te pongas de tu lado y disfrutes lo que esté haciendo. Empezando porque cuando le da el poder a Ariel de tener piernas, la transforma en el mar, donde tranquilamente pudo haberse ahogado y la película terminaba ahí. Después manipularía completamente al príncipe Eric transformándose en esta chica. Y no sé ustedes, pero yo aún sabiendo que es malvada, sí le entro. Y por si todo lo que ella hizo no fuera poco, se termina transformando en un monstruo marino gigante que sería capaz de vencer al mismo Godzilla, acabando con el rey y amenazando a todos los demás. Y la única manera de detenerla fue apuñalándola con un barco. Dime qué hicieron con Disney. Regresa a ser lo que eras antes, por favor. ¿Se dan cuenta la genialidad de la cual estamos hablando? Y pareciera que fuese alguien que estuvo toda la película, pero en realidad su tiempo en pantalla también es reducido. Y es por eso que se queda en el top 4. Número 3. Hades.
de Hércules, la película, el dios del inframundo, que es la combinación perfecta entre maldad y carisma. Lo primero que hace destacar a este personaje es su personalidad arrolladora, mientras otros villanos, como hemos repasado Úrsula, a pesar de esa gran personalidad que tiene, su magia es su arma principal, pues Hades no, utiliza la manipulación sin llegar a la agresividad y por momentos siendo bastante fresco y divertido, porque durante toda la película este personaje tiene un timing cómico espectacular. Cada una de sus líneas lo hace brillar, pese a que le apaguen la vela. Ay, ¿quién apagó la vela? Su diseño es completamente icónico y cuando uno piensa cómo lo animaron, la verdad que aplauso para los animadores por tremenda labor. Pese a ser un dios griego, es totalmente universal, se siente cercano. Él no busca destruir el mundo por maldad pura, sino quiere mejorar su situación. Es totalmente alguien relegado. Mientras todos la están pasando bien en el Olimpo, él está encerrado en el inframundo, donde nadie quiere ir. Desde el comienzo de la película ya nos muestran qué es lo que es capaz de hacer. Él quería acabar con la vida de un bebé, con el pobre Hércules, y lo logra a medias separándolo de sus padres. Y en la tragedia griega, nadie puede escaparse de su destino, ni de la voluntad de los dioses, y Hades tiene esto a su favor y en su contra, pues el destino le dice que va a ser derrotado por Hércules, pero sus poderes tan inmensos de un dios griego lo hacen pensar que puede irse en contra de dicho destino. Tiene a sus dos súbditos, los cuales le fallaron a la hora de eliminar a Hércules, y que en el momento que se dan cuenta de que sí está vivo, pues la reacción de Hades es hilarante. ¡Estás usando su mercancía! No ha existido ni va a existir un villano que sea tan amenazante por un lado y por el otro tan cómico y divertido como él. Si es que no llegó al top 2, es por la falta de interacción que tuvo con Hércules y que la manera en la cual lo quiso vencer fue mediante Megara. Un plan que como bien pudo salir bien o pudo salir totalmente mal, pero para que exista la película tuvo que haber funcionado su plan. Pero de no ser porque Hércules al sacrificar su vida por ella se transformó en un dios, algo que Hades no lo sabía, pues él hubiese ganado. Narrativamente tiene esos pequeños detalles que podrían ser falencias, pero compensa totalmente eso con el gran obstáculo que le presenta Hércules, incluso enviándole los 12 trabajos de Hércules, que la verdad y me hubiese encantado ver cómo los derrotaba uno por uno y que no fuesen parte de una especie de montaje. Por eso, este es el top 3. Número 2. Scar, del Rey León. Hamlet tiene que ser la obra de teatro más famosa de todo el mundo. Y que Scar opaque al villano de Hamlet dice mucho sobre la película del Rey León, la cual está basada en dicha obra de Shakespeare. Les voy a ser honesto, si hubiese estado basado solamente en mis gustos, Scar hubiese sido el número 1. Pero como tengo que ser objetivo y analizarlo según los criterios que hemos establecido en este video, pues el siguiente, mamita. Desde el primer momento en una película tan colorida con animales tan amablemente caracterizados, Scar se muestra como el distinto. A diferencia de Mufasa, que está iluminado por el sol, Scar aparece desde las sombras, en cuevas oscuras, lejos de la luz que envuelve al rey. Su mismo diseño suda villanía. La melena oscura, esa figura malévola y esa cicatriz que le otorga el nombre. Y no nos lo muestran como un león robusto, sino como alguien enclenque. Pero esto nos hace pensar que su fuerte es la inteligencia y la astucia. Lo que lo convierte en memorable es que su plan para derrocar al rey es ejecutado de una manera extremadamente cruel, debido a que el rey es su propio hermano, alguien con quien ha crecido toda su vida. Y no quiero acordarme de lo que hizo el live action de Mufasa, para mí eso no existió, pero mira que darnos en los primeros minutos de la película que este villano ya consigue su objetivo, lo dice todo, dejándonos una de las escenas más traumáticas, y vaya que hemos repasado varias en este top. Y Scar le hace creer que es su propia culpa, haciendo que éste huya. Solo le faltaba patear a una abuela y ya era el ápice de la maldad. Y vamos a hablar de cómo fría y cruelmente dejó caer a su hermano diciéndole: ¡Que viva el rey! No puedo más. Es demasiado aura de villano. Es tan interesante que quieres saber más sobre él. Aparte que tiene a su ejército de hienas, que en la canción de Scar, que también es una pieza maestra musical, me hace acordar a bastantes tiranos históricos que hacían marchar hacia sus ejércitos. Y aquí viene lo interesante y tridimensional de este villano trágico, que pese a haber sido calculador y exitoso al ejecutar su plan malvado, pues no es un gran líder. Su verdadera debilidad es que no nació para ser un buen rey, porque una
una vez en el trono, el reino cae en ruina y la armonía del ciclo de la vida se rompe. Todo esto dejándonos la enseñanza de que muchas personas pueden ser hábiles y ejecutar muy bien sus labores en empresas o muy bien siendo dirigentes de pobladores, pero eso no significa que sean buenos gobernantes. Son cosas que vivimos a diario en Latinoamérica. Y pues nos muestran esta falencia de que él quería el poder no para ser un gran rey, sino simplemente para vengarse de su hermano y someter a los demás gracias a ese poder. Esto es tan real y tan actual que nada, Disney la sacó del parque. Scar combina todo lo que se dice de un villano de Disney. Tiene una estupenda canción, un diseño espectacular, es una amenaza inminente, tiene una voz inolvidable tanto en inglés como en español, una motivación realista basada en la envidia y en ese sentimiento de inferioridad que nunca se va a acabar, porque pese a que ahora ya es un gobernante con mucho poder, sigue tratando de minimizar al resto para él compensar su sentimiento de inferioridad, y eso le traería problemas con sus súbditos las hienas, que al final les diría como Martín Fierro: quien a hierro mata, a hierro muere, y que la ambición no es una meta, sino que es un vicio que jamás se va a acabar hasta que te consuma a ti mismo. Número 2. Y hemos llegado al final, al top 1, que me imagino todos deben ya saber quién es. Es malvado, es vil, lastima profunda y constantemente a una criatura que le hace creer que es su hijo. Estoy hablando de nadie más ni nada menos de Buck, el gallo padre de Chicken Little. ¿Cómo de ruin tienes que ser para dejar a tu hijo una cuadra antes de su destino para que las demás personas no te vean junto a él? ¿Cómo puedes ser de malvado, de humillarlo públicamente diciéndole: hijo, ya no te creo, desgraciado gallo, deberías terminar en una rosticería? Y sí, al final termina arrepintiéndose, pero es demasiado tarde. La invasión ya había comenzado. Este tiene que ser el peor padre de Disney. Pero hablando en serio, número 1, el juez Claude Frollo del Jorobado de Notre Dame. Les voy a ser totalmente sincero, el Jorobado de Notre Dame nunca me gustó de niño porque me traía muchas malas vibras, no disfrutaba la película, pero ahora que la he visto de grande, vaya joya, vaya peliculón, lo tiene de todo. Entra en mis top 3 mejores películas de Disney, el Jorobado de Notre Dame, pero entiendo que es para una audiencia madura. Un niño no iba a comprenderlo con la dimensión de alguien ya con cierta experiencia de vida. Después de haber repasado toda esta lista, cuando pensamos en villanos de Disney nos imaginamos a hechiceros, criaturas fantásticas, brujas, en sí seres extravagantes que no podríamos encontrarnos en la realidad en la mayoría de los casos, pero llegó este señor que tiene que capsular toda la pobredumbre de la humanidad, todo lo que está mal con nuestra raza humana, y lo peor es que existe gente como él, como Claude Frollo, cuya motivación simplemente es el control absoluto y quiere mantener a raya a todos mostrando una supremacía moral sobre el resto, y cada una de sus acciones atroces las quiere justificar mediante la religión. Desde el inicio de la película, Disney nos dejó en claro que Frollo no es que se haga el justo, es que realmente en su cabeza retorcida piensa que esa es la manera de impartir justicia, siendo xenófobo, racista y una persona que elimina gente. En la primera escena lo vemos perseguir y provocar la muerte de la madre de Quasimodo, y luego quiere deshacerse del bebé huérfano por considerarlo feo. Si no fuese por la intervención del archidiácono, el tipo nos acababa la película en 3 minutos. Y cuando le preguntan por qué iba a ser tremenda atrocidad, lo justifica con la fe que él tenía. Durante toda la historia se muestra como el adalid de la moral, el que va a purificar todos los pecados. Incluso le enseña al tipo encargado de torturar cómo torturar peor. Estamos hablando de la calaña más baja, pero por si eso no fuera poco, es un tipo extremadamente corrupto y doble moral, porque mientras castiga a las personas que realizan cosas impuras, él por dentro está lleno de esos pecados que él castiga. Por ejemplo, la envidia, la soberbia, pero sobre todo cuando conoce a Esmeralda, la lujuria. Y tiene toda una canción que simbólicamente habla de sus deseos carnales por Esmeralda, y que una vez que lo realice, que por favor le perdonen esa culpa que siente. Totalmente hipócrita. Todo este contexto de este villano era imposible que lo lograse entender de niño. Y ahora de mayor, pues, ¿qué tipo para el repugnante? ¿Cómo le vas a oler el pelo? ¿Qué es lo que haces?
Otro viejo verde. ¿Cuántos años tiene Esmeralda? ¿O no? ¿Qué está pasando con los viejos de Disney? Literalmente encapsula todo lo malo de esa doble moral. Y encima no quiere asumir la responsabilidad de sentir esas cosas por Esmeralda, sino que le echa la culpa a ella de ser una tentación, que deliberadamente está ahí para arrastrarlo al mal cuando él es el que está sintiendo las cosas. Él es el viejo cochino que le está oliendo el cabello. Dios mío, si Disney no le tuviera miedo al éxito, todos sus villanos tendrían su canal de YouTube de críticas ahora. ¿Qué opinar sobre la canción? Es la manera como usa el fuego como símbolo tanto de pasión así como agresividad, pero que para Frollo el fuego es un símbolo de purificación. Es magistral y nos explica claramente esta doble moral de este tipo que justifica todas las cosas malas que hace con la religión y que en ese momento donde canta decide dejarse consumir por sus pasiones, diciendo que la culpable fue Esmeralda por ser la tentación, la utilizará y después la desaparecerá. Ese es el dictamen que dio. Por si fuera poco, también hace otra clase de cosas. Usando el poder que tiene, siendo el juez, ordena incendiar casas, manda encarcelar inocentes. En todo momento es totalmente fóbico contra los gitanos y planea exterminarlos a todos. Lo más escalofriante del tema es que el tipo no necesita magia ni poderes sobrenaturales. Simplemente necesita poder estatal, poder gubernamental, avalado por la ley, por la religión, por el gobierno. Cosas que suceden en la vida real hoy en día. Crímenes cometidos en nombre de estas tres instituciones que históricamente se han dado, se están dando y se van a seguir dando. Por eso, literalmente, la piel de gallina me pone este señor. Por otro lado, toca hablar de la relación que tiene él con Quasimodo. Él lo adopta y le hace creer que le salvó la vida y que estar encarcelado es lo mejor para él, porque lo convence que el mundo lo va a odiar. Y así lo mantiene bajo control utilizando el miedo y la culpa. Dos sentimientos que utiliza también otra institución para mantener bajo control a las personas que pertenecen a dicho. El tipo no necesita ni siquiera con Quasimodo la violencia, solo las palabras, haciendo que Quasimodo dude de sí mismo. Lo interesante también con Frollo es que uno se preguntará, bueno, ¿por qué sigue cuidando a Quasimodo? Y ahí viene la contradicción que lo hace aún más humano, que él piensa que tratando de esa manera Quasimodo se va a ganar un lugar en el cielo. Y el final de Frollo es lo mejor que he visto en una película de Disney, desde lo simbólico, desde cómo llega al clímax la película y un desenlace que corresponde al grado de maldad de este personaje. Porque tras intentar someter a Esmeralda y destruir el mismo Notre Dame, un templo que funciona también como personaje representando justamente esta contradicción, esta correa que tiene Frollo para no mandarse con todo. Los límites morales estaban representados por el templo de Notre Dame. Y en el momento que él quiere destruir, simbólicamente nos dice que ya no existen límites morales para él. Y al final terminaría cayendo al fuego. Un fuego que simboliza muchas cosas. Simboliza que sus mismas pasiones descontroladas lo han consumido. Significa que se está yendo también al mismísimo infierno. Y significa que era la única vía que le quedaba. La purificación por el fuego. Y dejar de existir en el mundo terrenal. Mi hermano, yo podría hablar del jorobado de Notre Dame durante horas. Pero bueno, este es un top de los villanos de Disney. Y la misma justicia divina que pregonaba Frollo lo ubicó en el número 1 de lo mejor de lo peor en villanía. Y pues así hemos terminado el video más difícil que me ha tocado hacer para YouTube, por todo lo que representa tantas generaciones, tantas infancias, tantas historias encapsuladas en este camino en el cual me han acompañado. Muchísimas gracias por llegar al final del video. No se olviden de dejar su top en los comentarios, los voy a leer y esperemos que Disney tome memoria y regrese a esto, que como habrán visto, cuando Disney hace bien las cosas, hace historia. Y sin más, si te ha gustado este video, pues deja tu pulgar arriba y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.